Probablemente haya gente que haya empezado a recoger sus cosas creyendo que no puede pasar gran cosa con sus tokens antes de que acabe el año, pero estamos empezando a ver que en realidad podrían pasar muchas cosas. Hay una serie de indicadores dentro del ecosistema que apuntan a una subida de precios en breve, por lo tanto puede que aún no sea el momento de hacer las maletas, pero tendrá que seguir viendo este video para enterarse de todo esto. Aviso legal. Antes de entrar en las noticias principales, acá hay algunas actualizaciones rápidas. Satoshi tiene un par de actualizaciones para la comunidad Shiba Inu. En primer lugar, Satoshi tomó Twitter para desear a la comunidad Shiba Inu felices fiestas, que probablemente han visto en este punto. Pero esa no es la única razón por la que utilizó Twitter ese día. También estaba allí para dar una actualización sobre Shibarium, que la gente ha estado esperando. Yendo directo al grano, mencionó que Shibarium no se lanzará pronto, y con eso se refería a que no saldrá durante las navidades ni después de Año Nuevo. La razón no es que Shibarium no esté listo para su lanzamiento, de hecho no mencionó nada sobre la preparación de Shibarium. Solo mencionó que no quería que la plataforma se lanzara durante un periodo en que la gente está o debería estar pasando tiempo con su familia. Por lo tanto, esto podría ser él diciendo que la comunidad Shiba Inu debe disfrutar de estos días, en lugar de gastar su tiempo preocupándose por el lanzamiento de Shibarium. O podría estar diciendo que el lanzamiento de Shibarium ahora no sería una buena idea porque la mayoría de la gente está preocupada por sus actividades familiares. Sea cual sea la razón, la conclusión es que Shibarium no llegará durante estas fiestas. Sin embargo, aunque Shibarium no llegará durante estas fiestas, se ha lanzado otra cosa y es una red social VIP. La actualización fue publicada por el sitio web oficial de noticias de Shib Army en Twitter, mencionando que la red social llevaba en funcionamiento apenas 24 horas y ya había conseguido más de 300 miembros. Esto da fe del entusiasmo de Shib Army, pero ¿de qué se trata exactamente esta red social? Pues bien, se trata de una plataforma que permite a sus miembros publicar artículos y entradas del blog para que sean leídos por otros miembros. Los titulares de Shib que están en la plataforma también tienen la oportunidad de jugar, ver películas y visitar otros sitios web relacionados con Shib desde esa red. También se pueden publicar ofertas de empleo, lo que significa que muchos tienen la oportunidad de encontrar trabajo allí. ¿Te apuntas? Bien, volvamos a la noticia principal. Es posible que pronto veamos el precio de SHIB subir como la espuma, pero antes de entrar en eso debo recordarles la relación entre Bitcoin y SHIB. Normalmente el rendimiento de Bitcoin tiene un impacto significativo en el rendimiento general del mercado, del que SHIB forma parte. Por lo tanto, lo más probable es que si Bitcoin experimenta una mejora en su rendimiento, SHIB no se queda atrás. Teniendo esto en cuenta, los expertos dicen que el precio de Bitcoin podría subir pronto hasta un 600%, y la razón es bastante interesante. Las estadísticas muestran que Bitcoin se encuentra en mínimos históricos, es decir, su precio no ha sido tan bajo como lo es actualmente en mucho tiempo. Pero lo que es aún más histórico sobre el precio actual de Bitcoin es el hecho de que la última vez que estuvo tan bajo la moneda subió un increíble 600%. Según YouTube, los datos de la cadena revelan que la volatilidad de Bitcoin está en su punto más bajo. En el gráfico que publicó Porter apunta a una caída similar de la volatilidad a finales de 2020. Cabe recordar que Bitcoin salió de la fase de consolidación en octubre de 2020. Su precio estaba entonces un poco por debajo de los $10,000. Avance rápido hasta casi un año después, cuando Bitcoin alcanzó su máximo histórico de $69,000 en noviembre de 2021, lo que representa un aumento cercano al 600%. Concedido, Bitcoin no está tan bajo como 10,000, actualmente cotiza alrededor de 16,000, pero $16,000 es más bajo de lo que ha estado en mucho tiempo, y los expertos creen que la historia está a punto de repetirse, es decir, que Bitcoin pronto verá un aumento astronómico de su precio. Y si esto realmente sucede, todo el mercado de criptomonedas, incluido Shiba Inu, definitivamente seguirá su ejemplo. La cuestión ahora es si la bomba de precios de Bitcoin se producirá en primer lugar. Mientras piensas en ello, hay otro indicador que deberías tener en cuenta. En los últimos 2 días, cientos de millones de dólares en Bitcoin han sido retirados de los intercambios centralizados y enviados a intercambios descentralizados. De hecho, alrededor de 265 millones de dólares en Bitcoin fueron retirados de los intercambios centralizados en tan solo 24 horas. Es una locura y los expertos dicen que esto es indicativo de algo. Algunos dicen que la retirada masiva de monedas de los intercambios centralizados podría ser solo una consecuencia del colapso de FTX, nada más. Pero otros creen que esto podría ser una preparación para un movimiento alcista en el mercado de criptomonedas en general. Y si tenemos en cuenta de lo que acabamos de hablar, de que Bitcoin está a punto de aumentar un 600%, podemos empezar a ver que lo segundo es muy plausible. Lo que es más, no es solo Bitcoin lo que se prevé que bombee, es todo el mercado de criptomonedas. Pero antes de entrar en esto, este canal tendrá un sorteo diario de 100,000 SHIB. Para tener la oportunidad de participar en el sorteo, todo lo que tienes que hacer es suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario abajo con el hashtag Shiba Inu. Ahora sigamos. Según YouTube Day, la posibilidad de un reverdecimiento de los campos del mercado de criptomonedas fuertemente fertilizadas con sangre durante el último año se evidencia por la afluencia neta consistentemente positiva de stablecoins
representadas por Tether en plataformas centralizadas. Al mismo tiempo, el índice de dominio de Tether sigue consolidándose cerca de sus máximos históricos. Pero hay más, parece que las cosas se van a poner muy bien para Shiba Inu en particular y para el mercado de las criptomonedas. Una enorme empresa de gestión de activos acaba de anunciar que entrará en el mercado de las criptomonedas. La empresa Fidelity está valorada en unos impresionantes 11 billones de dólares y acaba de presentar una solicitud de marca para comerciar con criptodivisas. Eso es mucho dinero e influencia entrando en el mercado de las criptomonedas. De hecho, es una locura que una empresa tan grande decida entrar en el mercado de las criptomonedas en un momento en el que muchas otras empresas de criptomonedas están desapareciendo o están siendo acusadas de fraude. Algunas personas podrían haber pensado como resultado que no habrá más empresas que quieran tener algo que ver con el cripto, pero una empresa valorada en 11 billones de dólares acaba de hacerlo, así que todavía hay esperanza para el cripto. Ahora, con todos estos movimientos que están ocurriendo dentro del mercado de criptomonedas, parece que Shiba Inu podría estar en camino de tener una bomba de precios, incluso sin tener una actualización específica del proyecto. Pero ¿estás de acuerdo? Basado en todos los indicadores que se han mencionado, ¿dirías que Shiba está en camino a una bomba de precios loca? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios más abajo. Una cosa más antes de terminar, ¿cuándo se lanzará Shibarium exactamente? A principios de este video hablábamos de que Satoshi había dicho que Shibarium no se lanzaría durante las vacaciones, pero ¿podemos esperarlo poco después? Bueno, parece que algunos entusiastas poseedores de SHIB han atado cabos y han llegado a la conclusión de que Shibarium se lanzará a principios de 2023. Uno de los argumentos es que Satoshi ha dicho que Shibarium se lanzará muy pronto. Así que, aunque dijo claramente cuándo no se lanzaría Shibarium, SHIB Army cree que el muy pronto es indicativo de un lanzamiento de Shibarium a principios de 2023. Esto es aún más plausible si recordamos que Satoshi no dijo que Shibarium no se lanzará este año porque no esté listo. No dijo nada en absoluto sobre el nivel de preparación de la plataforma, lo que podría significar que está lista, ¿no crees? Es más, según CoinGape, SHIB Army ha observado que Satoshi Kusama también ha actualizado su perfil con "No estamos solos" y con un nuevo "Adivina quién". Algunos miembros especulan con el desarrollo de Shibarium que se ha completado y solo está esperando el momento adecuado para desplegarse. ¿Pero qué opinas tú? ¿Crees que todo esto apunta a un lanzamiento de Shibarium a principios de 2023? Entra en la sección de comentarios y comparte tu opinión con nosotros. Con eso llegamos al final de este video. Si te ha gustado el video, por favor regálame un me gusta y no te olvides de dejar un comentario en la sección de abajo, como ya te mencioné anteriormente. Esto realmente me ayuda con el algoritmo de YouTube. Además, por favor comparte este video con tanta gente como sea posible y difundamos esta noticia a todos.